Vámonos a otros temas porque también es importante hablar sobre ellos, ya que estamos hablando de asuntos de Estados Unidos. Fíjense que en la Organización de las Naciones Unidas, pues se metieron al tema de desaparecidos. No es la primera vez que lo hacen, pero lo están abordando desde una perspectiva en donde dicen que México tiene una crisis de desaparición forzada. Aquí nadie va a negar las desapariciones, no podemos negarlas, negarlas sería un error, negar que tenemos una crisis de desaparecidos es un error. Pero quiero primero entender, quiero poner sobre la mesa qué es lo que se entiende por desaparición forzada. La desaparición forzada es un delito bastante grave, pero el que comete el delito es el Estado, de manera directa o con permiso. Por ejemplo, a Javier Duarte se le acusa de desaparición forzada. ¿No? Eh, textual, textual, es una violación a los derechos humanos, cuando una persona es detenida, secuestrada o privada de su libertad por agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con su apoyo, autorización o consentimiento. Y luego se niega a reconocer dicha atención o se oculta el paradero de la persona. Si ustedes lo escuchan así, para muchas personas dicen, bueno, claro, México está en ese lugar. Sí y no. ¿Quiénes son las personas que la crisis de desaparecidos que tenemos? Es por diversos factores, no es uno solo. Si queremos responsabilizar al Estado de las desapariciones, podemos hablar de las desapariciones desde la época de la Guerra Sucia, porque ahí sí el Estado tomó un rol, pero nos vamos para atrás, ¿no? Que todavía quedó eso muy en un limbo de resolverlo porque pues dicen que la Sedena se resistió a entregar mayor información que la que dijo que tenía. Luego nos vamos a la administración, por ejemplo, pensemos panistas, Calderón, Fox. Hoy, ya con una certeza, sí podemos decir que hay hubo una participación del Estado. ¿Por qué? Única y exclusivamente porque hay una sentencia sobre el secretario de Seguridad de esa administración que lo vincula directamente al crimen organizado. Por muchos años lo pudimos decir sin tener el elemento. Hoy tenemos el elemento y es que Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que era el que llevaba la política de seguridad del país y que dice Sarkozy que en verdad es el que mandaba, pero eso ya entra como agregado cultural, estuvo involucrado directamente en una guerra contra el narco, entre comillas, que lo único que provoca son que una detonación de violencia, un disparo en los homicidios, una exponencialización de los cárteles del crimen organizado en México y todo para favorecer a uno en particular, que es el cártel de Sinaloa, porque los vínculos directos se dieron con el cártel de Sinaloa. Entonces, a través de esa relación podríamos establecer que en ese periodo las personas desaparecidas por ese periodo, que ojo, no tenemos certeza ni siquiera de cuántas sean, sí habrían sido desaparecidas de manera forzada por una participación del Estado, no de una manera tan indirecta, porque ahí sí entendemos una relación. Con Peña Nieto hablamos de una omisión y también complicidad porque mantuvo la misma línea en política de seguridad. Llega Andrés Manuel López Obrador y nos cambia una política. Llega la presidenta y también le da un 2.0 a la política de seguridad iniciada por Andrés Manuel. Pero ustedes podrían decir que en este periodo del 2018 a la fecha, ¿el Estado es responsable de desapariciones? Yo no puedo decir eso. Del 2018 a la fecha yo no me puedo aventar a decir es que el Estado es responsable de la desaparición de personas porque yo no veo al Estado tomar decisiones como las tomó en su momento Calderón o tomar decisiones como en su momento las tomó Díaz Ordaz o Echeverría. Yo no me puedo aventar eso. Teniendo eso en contexto, lo que hace la ONU es, a ver, el Estado es el Estado, lo hemos platicado varias veces, y si el Estado en alguna vez fue responsable, pues esta vez también es responsable. Pero lo toma particularmente por el caso de Teuchitlán. Y aquí volvemos a la acotación. La acotación la puedo hacer yo, pero quien tiene que hacerla es la secretaria de Gobernación. Es la propia presidenta, pero sobre todo la secretaria de Gobernación, que en sus manos tiene la política interior del país y que de su propia dependencia se extraen la subsecretaría en materia de derechos humanos, la de protección y mecanismo de protección a periodistas, la Comisión Nacional de Búsqueda, etcétera. Es la secretaria de Gobernación la que tendría que estar dando todas estas particularidades, porque cuando la ONU dice que México pues es responsable por desaparición forzada y tiene una grave crisis y que quieren pues más información, lo hacen por la polémica del caso de Teuchitlán. Aquí podemos decir que el Estado participa
Sí, pero ¿qué estado? Jalisco. ¿Por qué Jalisco? Porque bajo el mecanismo legal que tenemos, la autoridad responsable de procesar la escena, de investigar y de actuar, de poner medidas y demás, era y es, hasta este momento, es el estado de Jalisco. Pero el estado de Jalisco sigue siendo omiso. Jalisco es uno, no el único, pero es uno de los estados con una mayor crisis de desaparecidos, que por supuesto pedimos ya al gobierno federal que se haga cargo de ella, porque queda claro que el gobierno del estado de Jalisco, uno, no le importa y dos, no va a hacer nada. Pero el proceso legal tiene que darse pues, por escrito y se tiene que atraer el caso, lo tiene que soltar una fiscalía y tomarlo otro. Toda esta explicación la tendría que hacer particularmente la Secretaría de Gobernación, pero también creo que es muy sano que se involucren desde las Naciones Unidas, cosa que sí ha pasado en otras ocasiones, como observadores para acompañar estas investigaciones, para acompañar los procesos, porque además le da mucha más certidumbre a las familias. Es más por un tema, a las familias les da mucha más confianza que venga alguien del extranjero, porque no confían en el Estado. Llámese Jalisco, llámese quien esté en la presidencia, no confían en el Estado. Confiarán en el Estado una vez que vean que ellos son los que están buscando, que son los que están encontrando y que son los que están resolviendo. Para llegar a ese punto todavía faltan varios procesos que involucran a las fiscalías y que también involucran al Poder Judicial. Es importante escuchar lo que se dijo en la ONU ya con esta acotación para entender que hay varias responsabilidades, que el Estado hoy es uno, pero ese Estado también está conformado por otras células y que los desaparecidos que están en las cifras, ¿no? De 150,000 que se habla, son desaparecidos desde los años 60, si no estoy mal. 60. Son desde los 60. Si me lo preguntan a mí, a ver, no soy perito, pero pues viendo todos los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de los años, puede haber muchos más. Muchos más. Y además ya en la Comisión Nacional de Búsqueda entran en una dinámica de decir, a ver, están las personas no localizadas, que son personas que no, y eso sí es un error de decirlo, porque lo he escuchado mucho por ciertas personas del gobierno decir que de manera voluntaria se fueron de su casa, ¿no? Cuando una persona es como la migración, de manera voluntaria decidiste migrar, pues no tanto. ¿Tomaste la decisión tú? Sí, pero obligado por acontecimientos ajenos a ti, económicos o políticos, o incluso de seguridad. Y por eso tomaste una decisión. Si esos factores no existieran, ¿hubieras tomado la decisión? Probablemente no. Bueno, pasa lo mismo con muchas personas que toman la decisión de salirse de sus hogares porque viven violencia. No es porque hayan querido salirse de su casa, es porque vivían una situación de violencia, no estaban seguras o seguros y toman la decisión de irse. Y hay otras que sí, sí habrá personas que pues no estaban cómodas, o sea, no había una situación de peligrosidad o algo además, y que sí tomaron la decisión de irse y no le avisaron a nadie. Personas que familiares fueron a reportar como desaparecidos, pero no lo están. A esas a las que se entiende como personas no localizadas. Pero aún así, en desaparecidos hay una crisis que cada estado debería de estar atendiendo porque son sus ciudadanos y que el gobierno federal también tendría que atender. Entonces vamos a escuchar lo que se dijo en la ONU y el por qué esto brinca, sobre todo entendiendo que todo deriva del caso Teuchitlán. Periodo de sesiones, también oportunidad para centrarnos en otra situación preocupante, la de México. Y lo hicimos aplicando 3 procedimientos que prevé la Convención. El procedimiento de acción urgente, artículo 30, al que me referiré dentro de un momento. El procedimiento de comunicaciones individuales del artículo 31, ya que, como indicó el relator, adoptamos constataciones sobre la base de una comunicación relativa a una desaparición en México y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34. Conforme con este último, el 34, recibió el comité informaciones que, en su opinión, contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México, o bajo jurisdicción de México. Así, conforme con el artículo 34, el comité decidió, primero, solicitar al Estado parte toda información pertinente en relación con esta situación, lo cual
en absoluto prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Esta solicitud de información se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado parte. Y aquí, igual que durante la elaboración de los informes de visita o de acciones urgentes o de comunicaciones individuales, también el Comité tiene como objetivo mantener con el Estado cooperación y diálogo constructivos para alcanzar nuestro objetivo común, que no es sino la aplicación íntegra de la Convención. Pues ahí está lo que se dice desde la ONU. A ver, voy a compartirles este documento que es básicamente las implicaciones de lo que deciden en la ONU y son las siguientes. Primero, que pues el Consejo de Seguridad, si lo estima necesario, instará a las partes a que arreglen controversias. Me voy a esta parte. Todo miembro de las Naciones Unidas podrá llevar alguna controversia al Consejo de Seguridad. Un Estado que no es miembro podrá llevar la atención del Consejo de Seguridad o la Asamblea a controversia en qué parte, si acepta de antemano lo relativo a la controversia. También se podrá investigar toda situación susceptible de conducir una fricción internacional o dar origen a una controversia. Y aquí estamos hablando, ojo, del Consejo de Seguridad. Creo que lo hemos platicado varias veces. El Consejo de Seguridad es el único consejo de la ONU cuyas decisiones sí son, pues, obligatorias. Es por eso que, por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador va a la ONU, va al Consejo de Seguridad. Muchos lo criticaron diciendo, no, es que el presidente fue a dar un discurso de la Asamblea General al Consejo de Seguridad. Sí, pero el por qué lo hizo en ese consejo fue para dirigirse directamente a las personas que al momento de tomar votos, decidir, sus decisiones sí implican una obligación. Por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU han votado en cantidad de veces de mayoría para quitar el bloqueo a Cuba. ¿Por qué no se lo quitan? Porque la Asamblea General, lo que se decida o lo que se vote, no es obligatorio para los Estados miembros. En el Consejo de Seguridad, sí. Lo que decida el Consejo de Seguridad sí es obligatorio para acatarse por los Estados miembros. Entonces, en el caso particular de desaparecidos, es un tema que va justo con el tema de seguridad, que deriva en una crisis internacional, ¿no? Que no solamente tiene México, pero es una crisis internacional por los cárteles. Lo que están diciendo es, nosotros queremos que nos den toda la información. Ahora sí que el Estado está en una controversia, queremos toda la información respecto a estos desaparecidos, no pueden intervenir en las investigaciones ni más, no pueden inclinar la balanza para nada, pero ellos ya solicitan meterse a través de que el Estado mexicano pues les esté informando respecto a los desaparecidos en México, que para ellos son considerados desaparecidos de manera forzada, o sea, para lograrlo justo, para que Estados Unidos lograra, no bien, para que la ONU whatever. Para que la ONU lograra meterse en el asunto de los desaparecidos, tendría que responsabilizar directamente al Estado mexicano, que es un Estado miembro, y para eso es exactamente lo que hicieron. Entonces, de esa manera, vinculas directamente al Estado, lo haces responsable y empiezas a pedirle información respecto al tema. Yo no dudo que México vaya a colaborar con la ONU respecto a eso, creo, y ya han colaborado en muchas otras ocasiones para muchos otros temas, pero creo que sí valdría la pena esa acotación por parte de la Secretaría de Gobernación respecto al tema de los desaparecidos, porque pues la ONU también ha jugado un rol político muchas veces y no siempre del lado correcto de la historia. Otras tantas sí, otras muchas sí, pero vuelvo a mi punto original. En la Asamblea General han intentado hacer cosas gigantes, pero el consejo que realmente manda es el de seguridad. Y en el de seguridad siguen sirviendo a los intereses de Estados Unidos y siguen sirviendo a los intereses de Israel y de sus aliados. Entonces, sí, la Asamblea General quizás es muy rimbombante o se suena muy poderosa, pero la que sí tiene peso es la del Consejo de Seguridad.